Buenos días a todos. Os doy la bienvenida a otra edición de los transfer de la Cámara, agradeciendo en primer lugar a la Cámara de Comercio. Hoy nos acompaña Carlos Paniceres, el presidente de la Cámara de Comercio, el apoyo y la colaboración en el desarrollo de esta actividad que gestionamos conjuntamente. Sabedores de la importancia de seguir apostando por este trabajo conjunto de investigadores y empresas, favoreciendo la transferencia tecnológica como uno de los pilares del desarrollo económico, científico y tecnológico en nuestra comunidad. El transfer de hoy, ya visteis, lleva por título Sensores químicos, contribuyendo a una estrategia inteligente para Asturias. Y antes de seguir avanzando con la presentación, le cedo la palabra a Carlos. Bueno, pues nada, buenos días, bienvenidos a un nuevo transfer de la Cámara. Ahora uno que está a punto de terminar su mandato. De hecho, mañana se habrá publicado en el BOPA la convocatoria de elecciones. Vengo de una reunión ahora con el consejero de Industria, por lo tanto entramos en funciones. Si de una de las cosas que más orgulloso me siento de estos 4 años, de este mandato, es precisamente que el CSIC tenga en esta institución, en este edificio, su sede de representación territorial. La verdad que es de las cosas que, no solo porque estén aquí, sino precisamente por haber creado estos espacios fundamentales para el devenir de esta región, de la economía de esta región, que son cómo ponemos en común el ámbito científico, el ámbito de investigación con el ámbito empresarial. Yo creo que es uno de los mayores retos que tiene esta comunidad autónoma. Hay proyectos que esperemos que muy pronto tengamos que poner toda esa sinergia en esa misma dirección. Aprovecho la presencia del consejero para, una vez más, respaldar y desde esta institución y animarle a que por fin salga esa ley de la Agencia de Innovación que llevamos peleando tanto tiempo y creemos que es una de las cosas que más necesita Asturias, esa ley de ciencia, y la Agencia de Innovación tiene que ser también uno de los motores de ese cambio, de esa transformación, y donde todos los elementos, el CSIC, la FIMBA, los centros del CSIC, la Consejería de Innovación, el mundo empresarial, todos en la misma dirección para crear esos espacios de oportunidad, esa nueva economía que tanto necesita esta región para crear empleo y crear riqueza, y que todo eso al final podamos mantener el estado de bienestar. Creo que en eso estamos comprometidos algunos y bueno, en lo que podamos y estemos al frente de esta institución, pues vamos a seguir peleando por ello. Entonces no son fáciles, al final hay que resistir. Esta región tiene muchas resistencias al cambio, pero este es un cambio, como hablábamos estos días, ¿no? de la digitalización. Ayer me pasaban que 41.000 empresas se han apuntado al kit digital, 890 en Asturias. Cuando hablábamos de que la digitalización es sí o sí imprescindible para el futuro del mundo empresarial, yo creo que este es otro sí o sí, ¿no? Creo que hay que ponerle un valor y los transfers, oye, creo que han contribuido a ese devenir, a ese debate social y a poner en valor ciencia y empresa que tienen que ir de la mano, ¿no? Y bueno, pues oye, como siempre, aunque simplemente sea para daros la bienvenida y que estéis, como siempre digo, en vuestra casa, pues mucho ánimo y a seguir peleando. Bueno, muchas gracias, Carlos, por tus palabras y la verdad es que sí, nosotros aquí nos sentimos como nuestra casa. Lo repetimos en todos los transfers, pero yo creo que es muy importante repetirlo, ¿no? La excelente acogida que hemos recibido por vuestra parte y lo a gusto y lo bien que aquí nos sentimos. Como decía Carlos, pues los transfers, ¿no? Buscan, ¿no? Crear este pequeño espacio, ¿no? Donde nos sentemos alrededor de esta mesa virtual o presencial, pues investigadores y empresas, ¿no? Para dar, ¿no? Poner en valor, ¿no? Lo que podemos hacer conjuntamente para impulsar el desarrollo económico de nuestra región. Los transfer, como bien sabéis, pues los vamos haciendo a la carta, ¿no? Con distintos temas de investigación que son de interés para nuestros investigadores y que son también, por supuesto, de interés para la región y para la sociedad, y vamos buscando que tengan
esta actualidad en el horizonte informativo y con ese interés específico de acercamiento a la sociedad. Y a nadie se nos escapa, ¿no?, que la crisis energética producida por la guerra de Ucrania nos está perjudicando a todos. Y hoy queremos mostrar una serie de investigaciones que podemos enmarcar en nuestros nuevos avances, ¿no?, sobre soluciones energéticas, sobre salud y sobre otras muchas aplicaciones. Y como se recoge en el título de este transfer, ¿no?, contribuyendo a una estrategia inteligente para Asturias, pues contribuir con estrategias efectivas para las regiones y para el país en general. Y nos hemos reunido y debatiremos a lo largo de los próximos minutos sobre en qué momento estamos, qué avances vislumbramos en los sensores químicos y en sus aplicaciones. Y hoy nos acompañan, y os voy presentando a Ana Emillas, que es profesora de investigación del CSIC, que desarrolla su actividad investigadora en el Instituto, en el INCAR, en Oviedo, lidera la línea de diseño y síntesis de materiales mediante tecnología sólido-gel asistida por microondas, que desde hace más de 10 años trabaja en el diseño a medida de materiales sintéticos con el fin de controlar sus propiedades y diseñarlos para obtener la máxima eficiencia en distintas aplicaciones de interés tecnológico, especialmente en el campo de la electroquímica. En esta línea de investigación, Ana en los últimos años ha liderado y lidera numerosos proyectos regionales, nacionales e internacionales, con una productividad científica de más de 100 publicaciones en este campo, 7 patentes y una spin-off. Nos acompaña también Carmen Blanco, que es catedrática de Química Analítica en la Universidad de Oviedo y una gran experta en el estudio de receptores biomiméticos basados en polímeros molecularmente impresos, desarrollando sensores electroquímicos para la detección de biomarcadores, fármacos y contaminantes. Carmen es IP de proyectos europeos, nacionales y regionales, con unos resultados muy interesantes, bueno, pues que se recogen en un gran número también de artículos científicos, así como la codirección de distintas tesis doctorales. Jesús Martínez de la Fuente es profesor de investigación del Instituto de Nanociencias y Materiales de Aragón. Creó su grupo de investigación, el grupo BioNanoSurf, en la Universidad de Zaragoza en 2007, siendo reconocido internacionalmente en nanomateriales y biofuncionalización. Tiene una amplia experiencia en la síntesis y caracterización de nuevos nanomateriales, principalmente nanopartículas de oro y magnéticas, y su biofuncionalización para el desarrollo de nanobiosensores y nanoterapéuticos, terapia genética, fototerapia, fotoacústica y teranóstica, que ya nos contarás con más detalle lo que es. En 2009 fundó la spin-off Nanoimmunotech y actualmente cuenta con 6 patentes internacionales licenciadas. David Hernández es doctor en química y cofundador y director general de Metron, Tropsense, empresa con 16 años de andadura que se dedica al desarrollo de sensores químicos e instrumentación de laboratorio. Una empresa de base tecnológica que apuesta por la aplicación de la I+D y de la que David nos puede aportar su experiencia tanto como investigador como empresario. David Zevia es licenciado en Química con doctorado en Biomedicina por la Universidad de Oviedo, tras una experiencia de 3 años en el CSIC, en el IPTAN en Madrid y también en Houston, en el Anderson Cancer Center, vuelve a Asturias y funda en 2015, junto con ENAR, Biocuchem, una empresa dedicada al sector R2 estrés oxidativo, de la cual es director de I+D. También es profesor asociado del área de biología celular y cofundador de Diecopet, otra empresa de base tecnológica. Y Borja Sánchez es consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del Principado de Asturias, investigador científico adscrito al Instituto de Productos Lácteos, al IPLA, doctor en biología,
y también, bueno, pues coautor de una gran cantidad de artículos científicos, codirector de distintas tesis doctorales y también fundador de una empresa de base tecnológica, Microbiome. Es un placer contar con él en estos transfers por su experiencia y por el acompañamiento que desde las instituciones hacen a las investigaciones que realizan nuestros científicos. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos esta mañana. Y bueno, podemos pues comenzar. Yo creo que podríamos comenzar bien con Ana, con Carmen o con Jesús, y que nos hicieseis, bueno, pues un avance de aquello en lo que estáis investigando en la actualidad para centrar un poco el tema. Empezad el que queráis de vosotros tres. Ana. Pues empiezo yo, vale, venga. Bueno, muchas gracias a la Cámara y muchas gracias a la delegación del CSIC por este evento que organizáis siempre y es una oportunidad única, ¿no?, para discutir con otros miembros de un mismo tema, digamos, otras personas en otros ámbitos diferentes, pero que todos trabajamos a lo mejor en la misma línea, intercambiar experiencias y enriquecernos, ¿no?, con este tipo de intercambio de información y de discusión. Yo os voy a contar un poco por encima lo que hacemos en el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono. En mi grupo de investigación llevamos años especializándonos en el diseño y la síntesis de materiales por método sol-gel. Esto no significa que sean geles, nada viscoso o tipo gelatina, sino que son sólidos, ¿vale? Pero para los que no lo conocen es una metodología de síntesis bastante común, pero el material final es un material sólido, totalmente sólido, y en el cual por esta metodología podemos controlar muy bien todas las propiedades finales del material y de esta manera controlamos tanto la composición química, las funcionalidades, como también la morfología del material, la porosidad, es decir, todas las propiedades físico-químicas finales del material. Nos hemos especializado en materiales de carbono porque somos el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono, pero también hacemos otro tipo de materiales basados en sílice, materiales inorgánicos y más recientemente materiales metálicos autosoportados, de manera que podemos controlar también pues, que estos metales pues, tengan cierta área activa que de otra manera pues, no tendrían y podrían ser muy interesantes para muchas aplicaciones, algunas de ellas pues, posiblemente sensores, ¿no?, que es el tema de este transfer también. De esta manera, por estos procedimientos que nos hemos especializado nosotros, sol-gel, podemos... lo asemejo muchas veces a controlar las piezas de un Lego, ¿no? Elegir el color de la pieza y controlar muy bien cómo las colocamos con todo el proceso de polimerización y de síntesis, de manera que podemos controlar tanto su morfología como los huecos, es decir, la porosidad, y poder diseñar y controlar muy bien las propiedades finales de ese material. Y debido a este control exhaustivo de estas propiedades, pues nos hemos enfocado a diseñarlos especialmente para aplicaciones electroquímicas, como materiales activos en baterías, en supercondensadores y más recientemente pues, en sensores electroquímicos. Eso, más o menos por encima es el tema en el que trabajamos, y como ejemplo muy rápido para que os hagáis una idea de lo que podemos hacer, pues podemos tener materiales con una gran porosidad, por ejemplo del 98% de porosidad, pero con una conductividad eléctrica muy alta, del orden de un negro de carbón o de un material grafítico, y eso es algo pues muy raro, ¿no?, o incompatible, porque los huecos, el aire, la porosidad, pues no conducen a electricidad, de manera que
podemos combinar distintas propiedades y hacer materiales pues eso, muy conductores, pero también pues, porosos, lo que puede dar lugar a unos excelentes soportes, por ejemplo, para enzimas y algún tipo de sensor enzimático, etcétera. Entonces, bueno, nuestro campo de experiencia es el diseño de materiales a la carta. Y para poder utilizar estos materiales necesitamos de otros expertos en otros campos y de ahí la importancia, que seguro que saldrá muchas veces en esta jornada, de la multidisciplinaridad y la necesidad de contar con expertos como los que aquí están en distintos tipos de aplicaciones electroquímicas y en sensores. Muchas gracias, Ana. Carmen. Bueno, pues un poco de todo, quería darte las gracias, María, al CSIC y a la Cámara de Comercio por esta oportunidad aquí de estar con vosotros participando en esta jornada. Estoy encantada con todos los compañeros de la mesa. En mi caso, pues bueno, yo llevo como unos 20 años trabajando en el campo de sensores químicos, y vengo también más años atrás, de una línea de formación en materiales. Entonces, bueno, mi punto de partida es el uso de esos materiales para mejorar prestaciones de sensores químicos. La línea actual pues está centrada en estos test como los que se han hecho tan famosos ahora, con los test de antígenos de COVID. Hace como 9 años así quise empezar esta línea de investigación y no podía pensar que iban a ser tan populares ahora y que todo el mundo ha tenido uno en la mano, por lo menos en estas últimas semanas. Bueno, dado el conocimiento que tiene, yo creo, toda la sociedad, es fácil de explicar lo que intentamos hacer. Hemos visto que hay un problema pues, de falsos negativos que se podría mejorar, y también pues, mejorando la sensibilidad, y también falsos positivos mejorando la selectividad. Y nuestro punto de partida en el trabajo es conseguir esto mediante el uso de nanomateriales, porque la rayita roja que sale en el test es normalmente debida a nanopartículas de oro, y bueno, pues se podría mejorar ese límite de detección o las posibilidades de los test cambiando las nanopartículas. Y si queremos convertirlo pues, en lo que sería un sensor, un dispositivo pequeño, compacto, que permite hacer el análisis químico pues, de forma descentralizada por un usuario que no sea especializado, tendríamos que añadir un sistema en el que se acople una señal físico-química, sobre todo si queremos que sirva también no solo para un positivo o negativo, sino para dar una concentración, para extender el uso de estos dispositivos en salud o en alimentos. A veces es necesario saber una concentración, no solo un test de sí o no. Y esto se puede conseguir también cambiando el tipo de partícula, el tipo de material que se pone en el test. Y como hablábamos también al principio del problema ahora de la energía, y bueno, pues la verdad es que yo creo que en esta época que empezamos, vamos a llamar pospandémica, ¿no? Pensamos que ya estamos saliendo de la pandemia. Yo creo que estos dispositivos sí que van a tener mucho interés para precisamente, bueno, si se pueden usar no solo para antígenos de COVID, pero para otras posibilidades sin consumo de energía. Y también para descongestionar el sistema de salud, evitar de enviar muestras a los laboratorios, ahorrando de esa forma también costes en transporte, energéticos. Yo creo que se ha abierto un nuevo campo en este sentido, donde los nanomateriales son importantes también. Muchas gracias, Carmen. Jesús. Y bueno, también unirme a los agradecimientos por contar con nosotros en este evento. Nosotros, dentro del Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, nuestro grupo es un grupo relativamente joven. Llevamos desde el año 2007 constituidos como tal,
Somos en torno a 50 personas, somos un grupo ya de un cierto tamaño y muy multidisciplinar. Yo creo que eso es el sello de identidad de nuestro grupo. Yo soy químico de formación, bioquímico de formación. En el grupo tenemos biólogos, tenemos farmacéuticos, hay físicos, ingenieros, químicos. Hemos llegado a tener hasta restauradores de arte, porque dentro del grupo trabajamos en distintos campos de aplicación. Nosotros hacemos distintos tipos de nanomateriales, distintos tipos de nanopartículas, tanto inorgánicas como orgánicas. Somos capaces de conjugar y acoplar una biofuncionalidad a estas partículas usando anticuerpos, enzimas, carbohidratos, péptidos, ácidos nucleicos. Y buscamos siempre una aplicación en el campo de la biomedicina o, como digo, también en patrimonio para limpieza de códices o de piedras. Dentro de los distintos tipos de aplicaciones en las que trabajamos tanto en terapia como en diagnóstico. En terapia tenemos distintos campos de aplicación. Uno es la encapsulación de principios activos para mejorar la selectividad o la eficiencia de estas nanoformulaciones. Aquí tenemos proyectos ya desde hace bastante tiempo con alguna empresa farmacéutica europea relevante. Y en el campo del diagnóstico trabajamos en distintos tipos de sensado usando estas partículas. Con el tiempo nos hemos ido especializando en una utilidad de estas partículas muy concretas, que es la capacidad que tienen de generar calor cuando las irradiamos con luz láser. En el caso de las partículas plasmónicas, partículas de oro, o cuando les aplicamos campos magnéticos alternos en el caso de nanopartículas magnéticas. Y usamos este calor para distintas cosas, o activar receptores en membrana celular e inducir procesos celulares determinados, o activar enzimas para producir bioprocesos de una determinada manera con un control mayor, o generar calor para quemar nitrocelulosa o inducir una modificación en un papel térmico para sistemas de sensado. Este fue el origen de Nanoimmunotec, la empresa en la que llevamos trabajando ya desde hace unos años, usando estas nanopartículas de oro con un sistema de transducción térmica, consiguiendo sensores tan sencillos como un sensor de lateral flow, un sensor rápido de antígenos, como los que vemos en las farmacias, pero alcanzando una sensibilidad similar a la del PCR. Con un sensor con un coste menor de €1, en 20 minutos alcanzamos la sensibilidad de un PCR. Luego, en los últimos años estamos trabajando también en una nueva aventura industrial. En este caso es una empresa sin ánimo de lucro, según la ley alemana, se denomina Phoenix, va a tener su sede en Alemania. Y lo que pretendemos ser es una ventanilla única para que todo el desarrollador de nuevas nanoformulaciones, desde el punto de vista académico o empresarial, pequeñas empresas o grandes farmacéuticas, puedan acudir a nosotros para el desarrollo de nuevas nanoformulaciones y su producción en un entorno GMP. Como digo, esto es una aventura nueva que estamos iniciándola ahora y que yo estoy muy ilusionado porque creo que es un salto más para acercar estos materiales a la vida real y al sector farmacéutico. Muchas gracias, Jesús. Sin duda, súper interesante. Y en todo este universo de aplicaciones, bueno, pues sin duda las empresas desempeñáis un papel, ¿no?, fundamental, porque hay que llegar al mercado, ¿no?, y con un precio adecuado que, bueno, será muchas veces difícil, ¿no?, ir cambiando también el modelo productivo de las regiones o del país. Y en este caso, bueno, pues David Hernández y David Evia, pues os invito a que nos compartáis con todos nosotros vuestra experiencia desde el mundo de la empresa. Bueno, pues yo, bueno, agradeceros la oportunidad de que estemos aquí, en mi caso representando a Metron Drausens, y contaros un poco la experiencia en el mercado y, como decía Ana, un poco interactuar con vosotros en este foro que de algún modo seguro que salen, como siempre, cuando nos sentamos de modo más formal o informal, seguro que salen incluso ideas o oportunidades de ver las cosas a lo mejor de un modo diferente.
En nuestro caso, bueno, por lo que hemos escuchado, lo que nos han contado Ana y Carmen y Jesús, nuestra experiencia es un poco, bueno, como dices tú también, intentar que esos nanomateriales, que esas partículas superporosas, pues bueno, pues puedan de algún modo convertirse en un producto, en algo que bueno, que pueda llegar a la sociedad, que pueda llegar a venderse y que de algún modo pueda ser útil más allá del carácter innovador o del carácter de investigación que tienen en las instituciones. Entonces, un poco nuestra estrategia desde el principio ha sido eso, ha sido en el caso concreto del desarrollo de nuevos materiales, pues ser un poco ese link, ese nexo de unión entre lo que puede estar desarrollando Ana, por ejemplo, y ponerlo en manos a lo mejor de Carmen, que es la que a lo mejor va a poder generar el sensor final, porque Ana a lo mejor se centra un poco más en la parte más digamos, al bajo nivel, más cerca de lo que es el electrodo, y Carmen a lo mejor se centra un poco más, o las aplicaciones de Jesús, en realizar esa detección. Nosotros, nuestra estrategia ha sido en la parte de esta, pues ser un poco, pues bueno, estar activos en esa vigilancia tecnológica, en ver qué existe en el mercado, por llamarlo así. El mercado, al final, nosotros nos nutrimos de esas investigaciones, adaptarlo, en nuestro caso, a nuestro formato de sensor, el electrodo serigrafiado, unos electrodos pequeños, y modificar o fabricar estos sensores con estas nanoestructuras, con estos materiales novedosos, ¿vale? Para que de algún modo puedan servir como plataforma para el desarrollo de sensores finales. Internamente también desarrollamos algún modelo de sensor, sobre todo en colaboraciones, pero nuestro modelo de negocio en este campo en concreto de innovación en materiales, pues está basado en eso. Yo creo que es un poco, pues eso, actuar un poco de nexo de unión entre esa investigación básica y esa más desarrollo que pueden hacer otros grupos de investigación u otras empresas, ¿vale? Que están también en el sector y que al final pueden estar un poco incluso más cerca del mercado. Nosotros desde el inicio pues hemos intentado ser bastante ágiles, ¿vale? en el sector y bueno, al final bueno, muchas veces las cosas muy innovadoras tampoco tienen y muchas veces no son comerciales desde el principio, comerciales desde el punto de vista de que pueden dar un rendimiento económico a corto plazo, pero sí de algún modo, en nuestro caso, lo que hemos intentado es al menos intentar ponerlas en el mercado en nuestro formato, ¿vale? En el formato de nuestros sensores. Y hemos intentado ser ágiles pues, desde que empezó la empresa, en 2006, en 2007, 2008 empezamos a lanzar sensores modificados pues, en aquel momento pues, con los nanotubos de carbono, en nanopartículas de oro, que también estaban ya bastante conocidas, y luego poco a poco, en cuanto el grafeno empezó a ser un material pues, conocido y utilizado, lo empezamos a incorporar a los electrodos para ponerlos en el mercado y que de algún modo pudieran dar lugar a sensores con características especiales, con ese valor añadido que le dan los nanomateriales. Luego empezaron a venir quantum dots y bueno, una serie de nanomateriales y de modificaciones que hacían que estos electrodos tuviesen ese valor añadido que daban estos materiales. Un poco esa es nuestra estrategia en cuanto a cómo tratar el mundo de los materiales acoplado a los sensores, ¿vale? Esa aportación un poco, como decimos nosotros, en bruto, de productos que, si bien potencialmente puede que no tengan un retorno económico muy elevado a corto plazo, sí al menos permiten a nuestros clientes, en este caso, pues intentar buscar esa aplicación final. Muchas gracias, David. Hola, me uno nuevamente a los agradecimientos a todos y la verdad es que al final creo que estoy, en nuestra empresa está en el último puesto de todo lo que habéis comentado, ¿no? Si uno son los sensores de base, otro la aplicación y otro todavía está en I+D, nosotros ya nos vamos a la aplicación en concreto al cliente. Explicaros un poco a qué nos dedicamos. Biocochain, que por fortuna a partir de ahora seremos BQC Radios Technology, y no ese nombre tan complicado. Nosotros nos dedicamos a establecer metodologías para la medida de oxidación en alimentos o de parámetros de estrés oxidativo en distintas patologías. Entonces, realmente nosotros lo que utilizamos es toda la tecnología química en su amplitud o en lo que allá donde podamos llegar,
para cuantificar estos parámetros. Lógicamente, dentro de esa tecnología están los sensores. No somos tan... todavía no hemos dado el salto tan grande como ha dado David Hernández con Metron Drausen, esperemos que lo demos. Y por tanto, nuestros clientes siguen siendo o están siendo laboratorios y sobre todo multinacionales que nos piden desarrollos para específicos en los cuales, como dice David o ha dicho Carmen, Jesús y Ana, se necesita un entorno multidisciplinar y donde tú como empresa tienes unas capacidades, pero necesitas colaborar con otras empresas, necesitas colaborar con la universidad, con el CSIC, con cualquier centro, porque sumando logras al final entrar un poco en encontrar la solución. Entonces nuestro modelo de negocio al final se basa en productos más básicos, quizás con un menor retorno, pero que te posicionan para lograr conseguir la generación y la fabricación de otros productos de mayor valor añadido y otras soluciones también que permitan generar liquidez y por tanto nuevo negocio y ampliar la empresa. Y por cierto, Jesús, ánimo con esa iniciativa de Alemania que la verdad que tiene muy buena pinta, aunque no quiero ponerme en tu lugar. Solamente digo que tiene muy buena pinta. Muchas gracias, David. Yo creo que, bueno, también antes ponía Carmen el ejemplo, ¿no?, de que todos nos hemos familiarizado con los test, ahora especialmente con todo el tema de la pandemia, pero yo creo que no sé si todo el mundo es consciente, ¿no?, del enorme trabajo y esfuerzo y conocimiento, ¿no?, que hay detrás de cada uno de estos test, ¿no?, que lleguen al mercado a este precio tan competitivo, con esa sensibilidad, etcétera, etcétera, nos requiere mucho trabajo de investigación previa y mucha apuesta también por parte de las empresas. Yo creo que eso tenemos que, ¿no?, intentar también transmitir a la sociedad la investigación y el conocimiento que hay detrás de cada uno de esos test, ¿no? Bueno, Borja, como consejero, pues estamos viviendo en todas las comunidades una apuesta por cambiar el modelo energético, ¿no?, por crear valor añadido con la incorporación de nuevos materiales. Cuéntanos un poco en líneas generales que en Asturias qué esperamos cambiar, qué estamos cambiando ya, ¿no?, para moldarnos a los nuevos avances y qué programas nuevos incorporamos desde la gestión de la ciencia para vehicular y financiar este posible cambio de modelo. Sí, muchas gracias, Ana María. Bueno, en primer lugar, mandaros un saludo, también muy agradecido y encantado de estar aquí compartiendo con vosotros este transfer y recordar palabras que a mí, vamos, me suenan como música a los oídos, ¿no? Péptidos, nanomateriales, etcétera. Bueno, nosotros, yo creo que aquí es un poco la casuística a lo mejor de cada región y luego la casuística de cada gobierno. Particularmente Asturias, como sabéis, crea una consejería específica de ciencia e innovación, también con la parte de universidad, hace 2 años, bueno, ya va para 3 años casi. Y nosotros aquí lo que estamos tratando es un poco cambiar la forma de la gestión. La apuesta que está haciendo Asturias a través de los cambios normativos que ya están en ciernes es acoplar el modelo de diversificación y promoción económica al de innovación. Innovación venga de la I+D o no venga de la I+D, pero siempre pensando en ese nuevo producto, ese nuevo servicio, también en el proceso que lleva a ello. Y bueno, esto al final tiene unas componentes, unas patas, unos pilares que pasan por definir bien una estrategia. Nosotros estamos focalizándonos en la estrategia de especialización inteligente. Ayer mismo, después ya de que acabaron las negociaciones con el Ministerio de Ciencia, se envió a Bruselas, la que ahora, pues en las próximas semanas o meses, no sé cómo irán los tiempos, pero tendremos ya un documento aprobado donde se establecen las prioridades de esos verticales, ¿no?, donde queremos que suceda, que ocurra esto que llamamos transferencia de conocimiento e innovación. Luego tiene la pata de la gobernanza, que comenzó con la creación de la consejería. Se creará una agencia
de Ciencia y Competitividad Empresarial e Innovación, pues, yo estimo que ya este año esté aprobada. Y después también esto va a implicar una reordenación de agentes que van a estar muy, digamos, alineados, ¿no?, con todo lo que yo he escuchado aquí en esa cadena, ¿no?, de transferencia de conocimiento, pues desde una banca de crédito participativo, de garantías recíprocas, etcétera. Y luego tiene la parte de los programas, que es lo que va a habilitar esa agencia. Y aquí es donde nosotros, bueno, yo estimo ya que esta legislatura no va a dar tiempo, pero aquí es donde yo creo que podemos ser ambiciosos. Al final, generar un programa, por ejemplo, en temas de nuevos materiales, en temas energéticos, bueno, esto es lo que han hecho países, ¿no?, a los que nos queremos parecer. Es decir, programas público-privados de largo recorrido, siempre o casi siempre con una agencia gubernamental detrás, y yo creo que es un poco lo que nosotros tratamos de impulsar, que es básicamente que la mayor parte de conocimiento, de generación de conocimiento, donde la administración y los gobiernos tienen que estar acompañando, porque creo que lo comentaba David Evia, tiene sus riesgos. Bueno, pues ahí tiene que estar la administración, pero que a medida que el conocimiento va madurando, ¿no?, va pasando por las fases de prototipado, piloto, etcétera, etcétera, bueno, pues hacer esos foros y hacer esas transferencias posibles, ¿no?, esa parte. Entonces, bueno, Asturias está inmersa en eso, está inmersa en definir cómo va a acometer su futuro para los temas de los que estamos hoy hablando aquí y para otros verticales, ¿no? Y bueno, que al respecto decir que, bueno, como todo cambio, bueno, pues cuesta a lo mejor al principio, pero bueno, creo que está ya muy bien enfocado y bueno, vamos, yo creo y puedo decir que vienen buenos tiempos para la investigación y para la innovación en Asturias. Bueno, pues, gracias. Muy agradable escuchar esa buena noticia, ¿no? Yo creo que, bueno, la pandemia, antes comentábamos, nos ha traído muchas cosas, y una de las cosas es, ¿no?, que yo creo que toda la sociedad, yo creo que se ha hecho más consciente, ¿no?, de la necesidad, ¿no?, de esa investigación, ¿no?, que necesitamos tener ese conocimiento para luego poder desarrollar nuevos productos. Ana, decías que me gustó mucho la frase, ¿no?, de la capacidad de diseñar materiales a la carta, ¿no? Entonces, bueno, sin duda esto abre un campo enorme de aplicaciones, ¿no? ¿Qué creéis que falta desde la parte de la investigación para lograr la transferencia del conocimiento hasta el producto final? Que para que eso sea una realidad más corta, ¿qué creéis que hace falta? Bueno, a ver, yo creo que para que el fruto de la investigación de laboratorio se vea, o acortar esos plazos para que se vea realmente aplicado en el mercado, diría dos cosas clave. Una es, que ya se dijo aquí, ya lo mencioné antes y ya lo dijeron todos, la multidisciplinariedad. Creo que es necesario colaborar entre distintos campos de investigación, investigadores, grupos de investigación que se dediquen a distintas temáticas, desde electrónicos, desde incluso ingenieros, conmigo, vamos, con materiales, estoy hablando en mi campo. Yo veo absolutamente necesario, imprescindible colaborar con otros campos de investigación. Es prácticamente imposible que logres llegar al mercado simplemente con tu campo de aplicación, ¿vale? Y después ir de la mano y muchísima más relación realmente con empresas, con el tejido productivo. En el Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono tenemos una larga trayectoria de relación con empresas, contratos y relaciones, pero habría que potenciarlo aún más. Para mí, en mi campo, por ejemplo, y hablo personalmente, para mí no es concebible un proyecto de investigación en el que no estén implicados varios actores y alguna empresa interesada, ¿no? Porque muchas veces la investigación básica es absolutamente fundamental, o sea, es necesaria. De ella surgen los conocimientos y los instrumentos para seguir avanzando. Pero yo que practico una investigación un poco más aplicada, muchas veces desarrollas un material totalmente innovador y fantástico, pero que no resuelve ningún problema actual a lo mejor de empresas cercanas. Es un ejemplo, ¿no? Por ejemplo.
Entonces, es necesario ese tándem, ¿no? Desde el punto de vista de la investigación, nosotros tenemos el instrumento necesario para dar respuesta a retos, problemas y dar soluciones a lo que se necesite en el tejido productivo para seguir avanzando. Entonces, ese tándem yo creo que es fundamental también, multidisciplinariedad y colaboración. Muchas gracias, Ana. Carmen, tus líneas de, bueno, o sea, Carmen, David, que sobre el tema que hablábamos, que comentaba Ana, Jesús, bueno, ese grupo de 50 personas multidisciplinar, bueno, la verdad es que yo creo que sin duda es la envidia de todos, ¿no? Porque está claro que es necesario, ¿no?, esa coexistencia de distintos conocimientos. Jesús, también desde tu experiencia con ese grupo tan grande, ¿qué ves que hace falta, ¿no?, para que ese producto llegue al mercado, para que den todos los pasos? Ahora mismo el Valle de la Muerte es la clave. Cubrir ese Valle de la Muerte, el periodo desde que tienes un desarrollo que está funcionando en el laboratorio hasta generar un producto que esté casi para ser industrializable y conseguir esa financiación necesaria para ese Valle de la Muerte, es la parte que a mí personalmente me cuesta más trabajo. Los desarrollos en el laboratorio, como decía Ana, controlamos sobre lo que estamos haciendo, lo conocemos porque llevamos trabajando con ellos desde hace mucho tiempo. Cómo industrializar y cómo acercar un producto a la empresa que va a venderlo y al usuario final es donde no tenemos ese conocimiento y en muchos casos nos cuesta conseguir esa financiación. ¿Por qué? Porque el desarrollo científico está hecho. Un proyecto de investigación al uso no lo cubriría. Pero estamos lejos de vender un producto final. Con lo cual, las empresas asumen un riesgo que en muchas situaciones, sobre todo en España, pues no están tan dispuestos a cubrir. Desde Bruselas pues, están surgiendo nuevas iniciativas con el European Innovation Council. En España surgen alguna iniciativa más o menos acertada. El problema es la agilidad también. O sea, esa financiación tiene que llegar lo antes posible, porque si no las empresas se enfrían y al final pueden llegar demasiado tarde. Tenemos convocatorias que financian ese tipo de desarrollos, pero que se resuelven en un año. En un año es demasiado tarde para lanzar un producto. Entonces, romper esa barrera, y esto también desmotiva a los grupos de investigación. A nosotros se nos evalúa según los desarrollos que vamos teniendo, los proyectos que vamos consiguiendo, las publicaciones que vamos consiguiendo, y a veces la innovación y llevar un producto a mercado no alinea con el desarrollo, o sea, con el avance de un grupo de investigación. Entonces, ¿nosotros cómo lo resolvemos? Tenemos las dobles líneas. Tenemos la parte de investigación más básica, desarrollo de nuevas ideas, y la parte de investigación más aplicada, más cercana a producto, y llevamos las dos en paralelo. Y es la única manera que he encontrado de llevar esa dualidad de investigación y a la vez de transferencia en el web. Sí, yo estoy de acuerdo con Jesús. Yo creo que la clave es el alineamiento de intereses. Es algo que yo creo que está identificado desde hace tiempo. No es lo mismo el interés que puede tener una universidad que el interés que puede tener una empresa, pero no por gusto, sino porque, digamos, está montado así. En la universidad, pues bueno, hay que publicar, hay que sacar doctorados, hay que, bueno, aunque se haga investigación, el interés detrás es diferente a la necesidad de una empresa de tener una patente que sea explotable, de guardar una confidencialidad, de hacer cosas en plazos más o menos adecuados. Entonces, si existe un desalineamiento entre intereses, trabajamos en tempos diferentes, las empresas y las universidades, y bueno, salvo en casos concretos, con acuerdos concretos de grupos de investigación que estén, en este caso, alineados con la empresa, y también desde las empresas tenemos que entender que no podemos esperar que un grupo de investigación haga una investigación porque es investigación y nos dé un producto empaquetado listo para vender. Eso tampoco tiene que ser esperable desde el punto de vista de la empresa, pero el problema es que bueno, que de algún modo yo creo que a día de hoy, al menos en España y por lo que nos toca, hay cierto desalineamiento entre estos intereses.
al final cada uno en su sector, las universidades, centros tecnológicos y las empresas, pues se tienen que mover en función de lo que le genere el retorno. Y bueno, y si somos capaces de algún modo, pues a lo mejor con acciones como la que se están empezando a desarrollar en el Principado, de intentar que esa transferencia tenga un sentido, que los intereses sean comunes, que cuando un grupo de investigación llega a un acuerdo con una empresa, todos estén alineados y saber sobre todo a dónde se va a llegar, a dónde se quiere llegar, que yo creo que eso a veces también es un problema, que se empieza un proyecto de investigación con expectativas diferentes, no se acuerda bien y al final, pues bueno, lo que esperaba la empresa es diferente de lo que se entrega en la universidad y lo que esperaba la universidad que la empresa entregue también es diferente. Entonces, bueno, intentar, yo creo, buscar métodos de alinear intereses a nivel institucional y a nivel empresarial. Desde las empresas, pues, bueno, podemos hacer el trabajo internamente. A nivel ya más institucional, pues depende de, pues eso, de cómo se valore, de cómo se premie de algún modo, de cuáles son las motivaciones que puedan tener los investigadores en universidades o centros tecnológicos para seguir un poco el camino que lleve a una transferencia coherente y eficaz. Carmen, que te veía sentir con la cabeza. Yo creo que el modelo de Jesús es realmente una inspiración porque yo me estoy encontrando que precisamente, bueno, a la hora de pedir proyectos, cuando vemos que hay algo, como decía Ana, una parte es investigación fundamental, vale, pero otra puede que tengamos algo aplicado que requiere pues, unos desarrollos para que sea atractivo para las empresas. Si se pide un proyecto más pensando en esa parte aplicada, pues a mí me estoy encontrando feedback diciendo, bueno, sí, todo sí, por supuesto, es muy interesante, claro, es muy necesario, hace mucha falta, pero el proyecto no tiene un grado de innovación como se espera, un grado de novedad, investigación, suficientemente, ya hay estudios publicados, por supuesto, ninguno llega a esos pasos que hay que dar, pero bueno, claro, no es tan nuevo, entonces no entra en investigación. Y me aconsejan, pues mejor para una convocatoria de innovación, pero las convocatorias de innovación van dirigidas a las empresas. Hablo con empresas y a lo mejor, claro, pues puede que sí, todo el mundo lo ve muy interesante, pero no está en el foco de la empresa. Entonces, yo la verdad es que admiro mucho a Jesús por la forma que ha conseguido pues, cubrir un poco ese, como decía él, el Valle de la Muerte, ese momento en el que tenemos desarrollos aplicados, en mi caso, pues muy cercanos a la sociedad, pero falta ahí algún paso más. Yo distinguiría 3 niveles de lo que se puede hacer. Por la parte del sistema, pues de buscar pues, algún programa que cubra eso. Por la parte de las instituciones, pues apoyo, porque en la OTRI de la Universidad de Oviedo, donde yo creo que tendrían pues, que aconsejar de estos pasos, claro, es muy poca gente aquí, hacen falta más personas, yo creo, para poder a lo mejor hacer así un seguimiento o facilitar esta labor a los investigadores. Y por la parte nuestra de los investigadores, pues formarnos, porque bueno, hay un lenguaje que yo estoy descubriendo ahora, que aquí creo que era David Hernández antes hablaba de la vigilancia estratégica, un lenguaje que me he encontrado al hacer ahora un curso de transferencia de resultados en Red Transfer y la verdad me ha gustado mucho, me da otra visión de cómo mirar la investigación, que yo creo que esta visión va a ser necesaria ahora en estos tiempos para continuar y conseguir que efectivamente tenga un impacto lo que hacemos en la sociedad. Los proyectos, si no llegan, pues no tienen impacto. El impacto, bueno, yo creo que es que verdaderamente se use lo que desarrollamos, ¿no? Si me permites, un modelo que nosotros estamos intentando implementar, pero no sé si lo conseguiremos desde el punto de vista de administración pública, tenemos con algunas empresas, con una farmacéutica en concreto, llevamos un histórico de años, ya casi 10 años. Entonces, lo que estamos esta confianza que ha venido entre el grupo y esta empresa, lo que nos ha planteado la empresa es que nuestro grupo sea una especie de laboratorio de desarrollo satélite en nanomedicinas de esta empresa. A través de un acuerdo marco, la empresa farmacéutica financia al grupo de investigación para explorar distintos
potenciales productos. En el momento que se alcance un producto que pueda ser interesante para la farmacéutica entonces pondría dinero en un proyecto de investigación para el desarrollo de este producto. Eso lo que nos permite es tener un acuerdo marco, una especie de convenio de larga duración, que creo que es la clave, tener convenios de larga duración con industria, que sean exploratorios, pero que permitan ir alineados a los dos actores a la vez. Creo que ese tipo de iniciativas podría ser muy interesante y que desde el punto de vista de la administración pública y desde nuestras instituciones nos facilitaran ese tipo de convenios estratégicos con grandes empresas que quieran hacer apuestas por la investigación. Sí, los tiempos son también, no se necesita también un tiempo, ¿no? Lo que decías es muy interesante. No sé, Borja, no sé si la historia, vosotros desde el Principado, ¿no? Lo que comenta Jesús, no sé si tenéis, ¿no? Hay algunas convocatorias un poco en esta dirección, tal vez, no sé si los Open Labs un poco se alinean con esto que decía Jesús, ¿no? Que empresas e investigadores trabajen juntos bajo el mismo techo, ¿no? Sí, a ver, lo que comentaba Jesús ahora es muy interesante porque, a ver, eso es una figura que existe. Al final, la suscripción de un acuerdo marco o de un convenio entre partes públicas, privadas o mezcla de ellas, además está amparado por un Real Decreto Ley que, la verdad, da bastante agilidad y da bastante amplitud, ¿no? de los objetivos que se quieran abordar. O sea, que a mí eso me parece una figura interesante. Y luego, claro, aquí estamos hablando de dos cosas distintas. Una cosa es los convenios, que son, como digo, acuerdos entre partes, y otra cosa diferente son los programas que puedan surgir desde la administración. Aquí, claro, una cuestión que se había comentado es que la financiación llegue rápido. Claro, pero que llegue rápido y que sea transparente esa llegada, que es donde chocan los programas, ¿no? Al final, pues sabéis, creo que Jesús está en la Agencia Estatal de Investigación como colaborador. La evaluación tiene que cumplir unos estándares y hay que garantizar que la gente pueda recurrir, pueda hacer una serie de trámites, que eso es lo que alarga el proceso, ¿no? Pero bueno, yo creo que a mayores de eso hay otras fórmulas. Puede haber otros programas también donde se identifiquen cuestiones concretas, donde si hay coinversión se puedan sacar adelante. Por ejemplo, mencionabas, ¿no? Lo de los Open Labs. Bueno, por ejemplo, nosotros desde el gobierno acabamos de... bueno, realmente lo inauguramos hace año y medio, pero bueno, hicimos anteayer, ¿no? La presentación oficial. Eso es una manera muy sencilla de que si hay empresas interesadas lleguen financiación a la universidad, en este caso, vía pues, el convenio que suscribimos nosotros. Yo creo que en este tema de cómo compaginar vamos, que la investigación, digamos, al final se acabe aplicando, ¿no? En producto o proceso, aquí no queda otra que ir a una mezcla. Es por lo menos la experiencia, ¿no? que tenía desde el punto de vista o del lado de la investigación y del que tengo ahora de la administración. Sí que se podrá trabajar en programas específicos, ¿eh? Eso sí, y eso es lo que normativamente hay que armar, porque claro, está muy bien tener las ideas, pero hay que sentar las bases, que yo veo que un poco en Asturias es lo que ha faltado muchas veces. Había muy buenas ideas, pero si normativamente no tienes seguridad jurídica para avanzar o para desplegar, pues los ciclos presupuestarios son de un año, es decir, pasado un año se acabó. Entonces yo creo que eso es un poco lo que tratamos de vencer ahora. Y luego totalmente de acuerdo en otro comentario que creo que hizo Carmen al respecto de las oficinas de transferencia de investigación, llamémoslas como queramos. Claro, es muy interesante que las instituciones tengan ese personal que esté continuamente, por así decirlo, peinando las investigaciones y los resultados que se están haciendo, asesorando en cómo ese conocimiento pueda ser transferido a quien pueda interesar, tener identificados actores clave como puede ser Jesús en el caso de Aragón, porque al final esto va de ecosistema, ¿eh? Y en Asturias lo que sí que yo creo que tenemos es un buen ecosistema donde ir a consultar. Lo que ocurre es que hay que ir ordenando las piezas, que es en lo que estamos. Pero es muy interesante que las instituciones, claro, fortalezcan esa parte de identificar dónde están las oportunidades, más que nada, bueno, para saber justamente dónde puede haber un interés empresarial en que cierto conocimiento, cierta tecnología vaya avanzando por los diferentes estadios de maduración. Yo creo que, Carmen, y al oír también lo que decías, Borja, el lenguaje, ¿no? Parece
parece trivial, pero no lo es, ¿no? Para nada, ¿no? Te encuentras eso, con un desconocimiento, bueno, cosas que no sabes y yo creo que, ¿no? Hablar todos el mismo lenguaje parece que sin duda también es una clave importante, ¿no? en este proceso. Si me permitís un comentario al respecto, perdón, es importante que los mundos hablen y que las poblaciones hablen entre ellas. Y ahí también es bastante importante la política de recursos humanos. Por eso estamos en Asturias tan empeñados, a ver si ya para este año lo desbloqueamos una vez, en que esa transferencia y estancias, ¿no?, entre lo público y lo privado bidireccional, bueno, pues se vaya consolidando y que justamente en el ámbito empresarial haya cada vez más trabajadores o trabajadoras que entiendan el lenguaje, porque ya no estamos, en las empresas ya no estamos hablando solo, a ver, aquí no, porque obviamente esto es un ámbito muy selecto, ¿no?, al respecto, pero en las pymes asturianas, que es la inmensa mayoría de nuestro tejido productivo, ya no es que falte personal que haga innovación, no, es que no hablamos de eso, es que falta personal que entienda el lenguaje de la innovación, que entienda que puede ser importante o no, o que digiera tecnologías, ¿no? Entonces, aquí en ese sentido sí que es muy importante esos programas de recursos humanos, de incorporación de recursos humanos a empresas, de estancias de lo público en lo privado y de lo privado en lo público, los Open Labs que mencionabas, etcétera. Sí, Carmen. Lenguaje y tiempos. Ah, bueno, perdona, David. No, Diana. Lenguaje y tiempos, que también lo dijeron, David Hernández también lo mencionó. Es muy importante conocerse, acercarse. Por eso comentaba lo de colaboración con la empresa, porque el lenguaje es diferente, pero de verdad, hasta la jerga es diferente. A mí a veces cuando entré en el mundo emprendedor me costó un poco aprender toda la terminología, pero también entenderlo todo, desde no solamente la jerga que usas, ¿no?, al hablar, sino también todo, hasta el fundamento, qué es lo que estás haciendo en investigación y que ellos entiendan en la empresa también los tiempos que necesitas para hacer un desarrollo, ¿no?, digamos, porque los tiempos son diferentes, los planteamientos y los objetivos al final son diferentes. Nosotros perseguimos un conocimiento, la empresa persigue pues una solución a lo suyo y eso está condenado a entenderse para poder avanzar. Entonces necesitamos esa interconexión, ¿no?, y favorecer esas interconexiones y probablemente con programas, con formación, con interacción, facilitando este tipo de interacciones. Bueno, iba a incidir un poco en lo mismo, ¿no? Es que incluso palabras idénticas significan distinto. Un proyecto que está muy avanzado en investigación, sea del CSIC, sea de la universidad, a una empresa le parece muy básico, hablando de tiempos, ¿no? No de complejidad, todo lo contrario, sino de tiempos. Entonces hay un gap ahí, un trozo que, como decía Jesús al inicio, dijo Carmen, David y Ana, yo creo que lo hemos dicho todos, hay un valle, llámalo Valle de la Muerte, llámalo como cada uno quiera, que es muy difícil. Ahí sí que pues iniciativas como la que Borja comentaba, de que cada vez haya más un paso de investigadores de público-privado, privado-público, una mezclanza que antiguamente incluso estaba mal vista, casi era contradictoria al término de buenas prácticas, ahora vemos, o al menos creo que toda la sociedad debe ver que eso es muy necesario. Entonces, puntos importantes para mí es el lenguaje distinto, pero que realmente es que es distinto. Hay una parte que es distinta. Tiempos. Los tiempos de la empresa son extremadamente rápidos y generalmente la administración más lenta, aunque vaya todo lo rápido que ella pueda, como tiene que ser garantista, tiene que ir lento. Y por tanto, a veces por eso parece dos mundos separados que deberían estar totalmente unidos. Hay otro punto también que es importante. A ver, también necesitamos la formación, lo ha comentado Carmen. En la universidad, cuando salen nuestros alumnos, el punto de vista empresarial en ciencias, si tenemos alumnos en ciencias,
pues es bastante limitado. Su percepción es bastante limitada. Yo creo que lo comenté con Carmen hace unos días que estuvimos comentando. Sí. Yo crecí en un grupo en el que siempre había una empresa trabajando con el grupo de manera estrecha. Para mí eso es natural. Y por eso el planteamiento de grupo como lo he planteado, lo hemos planteado porque para mí era lo natural. Pero me doy cuenta que los estudiantes cuando salen de su formación en carreras científicas, pues no conocen cómo funciona una empresa, no conocen ni qué tienen que hacer para montar una empresa si tuvieran una buena idea. Entonces, una formación a nivel universitario, incluso antes de máster, que el máster creo que quizás sí se puede dar ese tipo de formación, pero incluso antes, creo que es muy importante para que a medio largo plazo la percepción que el científico tiene de colaboración con el tejido industrial sea más natural, que ahora mismo está un poco desconectado. Yo en ese punto de la formación, yo creo, bueno, es clave. Yo creo que tendríamos que hablar también de fomentar de algún modo la retención. Porque más allá de formar, que obviamente hay que formar a la gente, más allá de esa formación, incluso que puedan recibir ya con el doctorado, donde pueden empezar a tener algo de interacción, tenemos que trabajar desde todos los ámbitos en intentar fomentar esa retención y que esas personas al final no se nos marchen, porque está muy bien trabajar en un proyecto en colaboración con la universidad, pero cuando llega el momento pues hay cierta desmotivación o lo que sea y las personas pueden marchar y hemos perdido toda esa formación que hemos dado. Trabajo en estrategias de retención creo que sería importante también en este caso. A lo mejor eso se podría mejorar valorando un poco más lo que es en la carrera del científico, ¿no? Lo que es la transferencia, más Claro. que otros parámetros, Claro. más publicaciones, índice de impacto, bueno, que todo es importante, no digo que no, ¿vale? No quiero desmerecer absolutamente nada, por Dios, pero que hasta ahora pues a lo mejor tenía un papel más minoritario, ¿no? No se valoraba tanto a la hora de conseguir pues, un puesto en investigación o promocionar o este tipo de cosas. Sí, de algún modo, eso que comentas pues sería un entorno ideal. Digamos, los investigadores que decidan de algún modo realizar este tipo de investigación aplicada, porque como tú decías antes, la básica es fundamental y tiene que existir. Sí. Pero yo creo que estamos hablando de una investigación quizás un poco más aplicada, que esos incentivos, que esas motivaciones, como decía yo antes también, que sean un poco diferentes. Entonces, el que esté dentro de un ámbito de investigación, digamos, institucional, público, pues que esos incentivos a realizar ese tipo de investigación que no sean los mismos, esos parámetros de evaluación, vamos a llamarlo así, que no tienen por qué ser los mismos que los que están dentro de un ámbito de una investigación un poco más básica, de modo que se fomente ese acercamiento, ese intentar juntar intereses, alinearse un poco en lo que se espera de una investigación aplicada a nivel institucional, más allá de que eso luego, pues bueno, pueda redundar en que esa persona pues se sienta más motivada o no a quedarse en la región, en este caso, o bueno, en el entorno cercano donde se ha sido formado y donde se ha invertido en su formación realmente. Sí, yo creo que eso, lo que decís, la formación muchas veces, bueno, no sé, en vuestras experiencias personales, cada uno, no sé si muchas veces las tesis doctorales a veces también incluso no se desarrollan, pues eso, muy centradas a veces en los artículos de investigación, que sin duda son necesarios porque son la base del conocimiento, ¿no? Pero a lo mejor también durante el periodo de la tesis doctoral sería un buen momento, ¿no? para fomentar, ¿no? esa formación y de ese acercamiento, ¿no? de los estudiantes, de los doctorandos a las empresas, ¿no? Y yo creo que ese pasito todavía no lo hemos dado en la mayoría de los casos. No sé cuál es vuestra experiencia en ese sentido. Sí, claro, porque... sí, perdón. No, dale. Bueno, lo que voy a comentar, nosotros, claro, al ir en las reuniones, por ejemplo, con empresas, los estudiantes participan, porque también esa diferencia de lenguaje que comentaba David antes, lo vamos rompiendo desde el principio. Con las reuniones con empresa farmacéutica, que ahí el lenguaje es completamente distinto, entran temas de regulación, transferencia, traslación, ahí todavía se complica todavía mucho más. Los estudiantes desde el principio van cogiendo esta diferencia y las necesidades que la empresa va buscando.
Otro punto que a nosotros nos ha funcionado muy bien. No todo el mundo que sale del laboratorio tiene claro que quiere seguir en la academia. Eso no implica que no sean buenos técnicamente. Entonces, muchos de los doctorandos que han salido del grupo están trabajando en empresas con puestos de responsabilidad. Yo me siento muy orgulloso de eso, porque al final esta relación con estas empresas también está dando salida profesional de muy alto nivel al personal que hemos formado en nuestros grupos de investigación. Y eso es parte de nuestro objetivo como académicos y como empleadores públicos también. Entonces creo que eso también es un aspecto que tenemos que valorar nosotros también como IPs, como responsables de grupos y como instituciones, universidad o CSIC. Es parte de nuestra tarea también. Sí, yo creo que no se elige lo que no conocen. Por tanto, yo creo que debe haber una parte en los programas, yo como representante de la Universidad de Oviedo, donde les demos la ocasión de conocer un poco más lo que sería la salida hacia la empresa, desde la química. Bueno, en el máster de biotecnología, por ejemplo, sí que hay módulos dedicados pues, a hacer un modelo, un plan de negocio y conocer un poco más el mundo de la empresa. Yo creo que ahora mismo es algo básico en la formación de científicos también, no solo de gente de empresariales, ¿no? De científicos. Yo creo que en los modelos, bueno, Carmen lo va a explicar mucho mejor que yo, sin duda, ¿no? Carmen coordina una ITN aquí en el de Break Biofilms en Asturias, que es la universidad, y ahí en ese ITN, ¿no? Ya se contemplaba desde el primer momento, ¿no? Que parte de la formación de los doctorandos era el mundo de la empresa. A mí, vamos, fue la primera vez que lo vi, me pareció súper atractivo y sobre todo muy necesario. Carmen, seguro que tú... Sí, pues yo recuerdo, bueno, todas las reuniones hasta que conseguir que este proyecto grande, una red de formación de 15 doctorandos que saliera en el programa Marie Curie, un programa de excelencia en las convocatorias europeas. Bueno, tuvimos varios intentos, salió la tercera, ¿no? A la tercera solicitud. Y desde el primer momento teníamos claro que queríamos algo diferenciador en el programa. Y bueno, pues viendo un poco aquí el entorno, bueno, la experiencia de éxito de David Hernández y Pablo en DropSense, pues a mí me pareció importante aportar esa visión de que los doctorandos vieran que podían tener esa opción. Y por eso incorporamos ya desde el primer momento un programa en el que todos los doctorandos realizarían una estancia en un entorno de empresas, una estancia académica y una estancia en entorno de empresas. Y eso fue algo que se valoró muy bien en el proyecto, y a pesar de todos los problemas que ha habido en esta época de la pandemia, de restricciones de acceso a centros, pues nos han permitido pues, cambiar fechas de informes y hacer algunas concesiones sobre el programa inicial, pero pidiéndonos que mantuviéramos ese contacto de los doctorandos con la empresa. Eso era una parte del programa inamovible, que tenía que mantenerse sin excepciones por la pandemia. Y sí que me parece algo importante y a mantener en todos los programas de doctorado. Sí. Bueno, volviendo de nuevo a los materiales, que los hemos dejado que era la otra parte importante del título del transfer, en la búsqueda, bueno, pues eso, el desarrollo de todos estos nuevos materiales, la necesidad de nuevos sensores. Y como bien había dicho, bueno, ya Carmen había comentado también, ¿no? Bueno, pues la energía y las fuentes sostenibles. Ana, en la búsqueda de estos nuevos sensores, bueno, pues sin duda hay que tener en cuenta las fuentes sostenibles, ¿no? Para no depender, ¿no? de esos suministros externos. Y esto es vital sin duda para desarrollar estos materiales y sensores que se ajustan, ¿no? A esta nueva economía circular, ¿no? ¿Qué nos puedes decir en esta dirección que estáis haciendo vosotros? Pues sí, perdón, Carmen. No, era... Ana.
Pues sí, a mí, vamos, en nuestro grupo de investigación estamos ahora pues muy enfocados en esta circularidad y en esta sostenibilidad en los materiales que sintetizamos. Se tiende, y es perfectamente entendible, ¿no?, a utilizar materiales que no sean, o componentes que no sean críticos. Es muy importante que los procesos sean eficientes, y más hoy en día, ¿no?, con todo el coste de la energía que estamos ahora mismo sufriendo en todos los aspectos de nuestra vida. Y el proceso que sea eficiente, que los materiales no tengan elementos críticos, materiales críticos. También la huella de CO2, pues si tenemos que importar un montón digamos, de precursores o de compuestos que necesitemos para nuestra producción, pues también es una gran desventaja. Entonces estamos enfocando la síntesis de estos materiales sol-gel, estos geles, a materiales que no se basen en estos compuestos tan críticos. Hasta ahora nosotros, hace años o tradicionalmente, lo que se hacían, por ejemplo, los geles de carbono, eran obtenerlos a partir de resorcinol y formaldehído, dos compuestos que son ampliamente conocidos en la industria, pero que, por ejemplo, el resorcinol pues solamente tiene 3 grandes productores, ¿no?, en Japón, en USA y en Alemania. Y es bastante caro. El formaldehído no es que sea caro, pero bueno, digamos que no es muy green, ¿no?, es un poco nocivo. Y cada vez las restricciones de salud son más altas. Lo que estamos intentando es hacer los mismos materiales con otros compuestos que sean más sostenibles, de origen a lo mejor quizás natural. Por ejemplo, a mí me parece muy interesante resaltar también pues poder utilizar componentes o compuestos que estén cerca, o que, por ejemplo, para Asturias, en el caso nuestro, compuestos que se puedan derivar, por ejemplo, de la lignina, ¿no?, de residuos agroalimentarios o industria papelera o del papel, que lo tenemos en la región. Hay compuestos, los materiales estos de carbono que hacemos nosotros se pueden hacer a partir de guayacol, que se deriva de la lignina, o la anilina o el silimbol, que también, vamos, quiero decirte que son compuestos o elementos iniciales para hacer, digamos, ese polímero que nosotros hacemos, que son mucho más sostenibles que los que se utilizaban tradicionalmente. En el caso de los geles autosoportados metálicos, pues lo hemos hecho sin problema con metales nobles, pero ahora estamos trabajando para hacerlos también otro tipo de metales que no sean nobles, ¿no?, a base de hierro, níquel, este tipo de compuestos. Yo creo que es muy necesario y fundamental también intentar enfocar todo lo que es la producción, ya sea de materiales en mi caso o de otro tipo de tejido productivo aquí en la región, utilizando recursos propios, recursos sostenibles, recursos cercanos, para minimizar todo este impacto, ¿no?, de CO2, impacto energético, y maximizar eficiencias. Y al final creo que saldríamos todos ganando, ¿no? Hay que reconducir un poco nuestro tejido productivo con un enfoque más sostenible. El concepto, por ejemplo, de biorrefinería, pues podría ser muy interesante para una región como la nuestra. La obtención de estos productos más sostenibles a partir de recursos propios. Sí, sin duda eso, tenemos que ir hacia un nuevo modelo y también, ¿no?, ir ganando independencia, ¿no?, también de otras fuentes externas, ¿no? Claro, no es tampoco ser independientes y que nosotros no necesitamos a nadie, no es eso el objetivo, pero sí que no ser dependientes,
no poder no estar sujetos a esas fluctuaciones de mercado, a estos eventos sociopolíticos que puedan influir pues, en tu producción, ¿no? en tu productividad y poder pues, realmente tener el control de toda tu producción. Creo que eso es fundamental y es a donde deberíamos dirigir nuestros esfuerzos. Sí, sí, sin duda. Jesús, y en tu campo, en la biomedicina, bueno, seguro que son muchos los ejemplos que nos podrías dar sobre qué aportan todos estos nuevos materiales para la salud, pero si pudieras citar alguno así más concreto, o sea, más llamativo, que tú quisieras resaltar de un modo especial. Sí, bueno, como ha dicho Borja, coordino desde hace ya 3 años su área de materiales para biomedicina en la Agencia Estatal de Investigación y ahí pues, he cogido una visión muy global de lo que se hace en el país en la aplicación de distintos materiales a biomedicina. Tenemos 3 campos principalmente. Uno es los biomateriales, la regeneración de tejidos, implantes dentales, que hay mucha investigación en el país, recubrimientos antimicrobianos de estos implantes. Y luego tenemos 2 campos en el área de encapsulación de principios activos y la generación de nuevos actuadores basados en nanopartículas inorgánicas para nuevas terapias, tratamiento de cáncer o enfermedades infecciosas o en diagnóstico. Pero la pandemia nos ha enseñado una cosa muy importante. 2 de las herramientas más importantes que han hecho que salgamos de la pandemia en el tiempo que hemos salido de ella son las vacunas basadas en nanopartículas de liposomas y los sistemas de diagnóstico rápido, los test de antígenos basados en nanopartículas de oro. Ahí tenéis 2 ejemplos donde la nanotecnología se ha conseguido implementar en un tiempo prácticamente récord, como es el caso de las vacunas. Hemos conseguido vacunas en un corto periodo de tiempo gracias a que la investigación en estas vacunas basadas en RNA y en nanopartículas estaban muy avanzadas. Sí, bueno, sin duda, yo creo que esa es la gran lección que tenemos que aprender, que tenemos que mantener, ¿no? Que necesitamos ese conocimiento, ¿no? Para que ese avance fuera tan rápido. Carmen, también una de tus líneas de investigación comprende el desarrollo de estos materiales, ¿no? Para producir vesículas que encapsulen diferentes tipos de moléculas orgánicas, ¿no? También muy enfocado a la salud. Cuéntanos un poco así. Sí, bueno, es la línea de formación de liposomas o sistemas que encapsulen desde principios activos o también nanopartículas con vistas a introducir en los sensores. Volvemos a la multidisciplinaridad que se comentaba al principio. Nuestro grupo es multidisciplinar, entonces hay un núcleo de ingeniería química que trabajan con... puesta a punto por distintos métodos de estos sistemas de encapsulación. No vamos tan avanzados como Jesús porque son como más estudios a nivel fundamental. Hemos participado con un grupo aquí del ISPA, del Instituto de Investigación Sanitaria, donde ellos luego probaban la liberación de los compuestos que encapsulábamos en modelos de sarcomas en ese caso. Y sí, es otra línea gracias a la multidisciplinaridad también de liposomas. Intentamos reproducir vesículas extracelulares, que también supongo que a Borja también le gustará el tema, unas vesículas que secretan todas las células y se ha descubierto que sirven para regulación de comunicación intercelular. Entonces, para nosotros tienen interés en 2 vertientes, como fuente de biomarcadores para diagnóstico o como modelo para estos sistemas de terapia, de liberación de fármacos. Y sobre todo como diagnóstico, pues serían una fuente de obtener biomarcadores por una biopsia líquida y permitirían, es un nuevo sistema de obtener biomarcadores más concentrados, se liberan en todos los fluidos biológicos, con lo cual, pues mediante un análisis de sangre o de orina se abren muchas posibilidades de diagnóstico.
Sí. Bueno, sí, la verdad es que ahí se abre un campo fascinante, ¿no? Sin duda. El desarrollo de todos estos nuevos biomarcadores que sean fáciles de obtener y el desarrollo de métodos sensibles, como decía Jesús, ¿no? Ha sido otro de los puntos importantes que hemos visto, ¿no? Desde la empresa, David, bueno, tú conjugas, ¿no? en una persona esos dos mundos de empresa e investigador, ¿no? Las empresas como la tuya, pues, ¿con quién compiten, ¿no? ¿Cómo ves respecto a otras empresas europeas, con otras empresas locales que tienen otro modelo empresarial? ¿Qué nos aportas desde este punto de vista, o sea, desde vuestra experiencia? Borja también antes comentaba, ¿no? que el tejido empresarial asturiano es también muy peculiar y tiene sus características propias, ¿no? en esta región. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, yo Sí, si queréis... No, un apunte, David, y además que te tenemos hoy en remoto, pero además en remoto regional también, ¿no? Porque andas por ahí, ¿no? Pues en Deusto. En Deusto estás, bueno. A ver, el tema, claro, es que además cada región tiene sus peculiaridades, efectivamente, ¿eh? Y nosotros, ahí es donde hay que acertar a la hora un gobierno tiene que acertar a la hora de dónde poner sus recursos y dónde orientar sus recursos, ¿no? En cómo es ese ecosistema empresarial. Asturias es claramente, es un ecosistema particular porque es muy bimodal. Aquí al final tenemos una cultura industrial muy fuerte, muy arraigada. Hay 42 multinacionales, lo cual para una comunidad autónoma como Asturias es un número bastante alto. También hay un ecosistema creciente de empresas de base tecnológica y luego pues por el medio tienes un montón de pymes que en su mayor parte son micropymes, ¿no? En esto sí que somos parecidos. Pero bueno, como digo, estas peculiaridades hay que tenerlas bien en cuenta a la hora de ver dónde puedes tener esas cadenas de valor donde más fácilmente puede impactar la I+D y ser transferida. Hay un tema que es que a veces nos quedamos en la mente con los competidores o las empresas con la forma tradicional de que existía de local, ¿cómo era? Regional, nacional, europeo e internacional. Eso en nuestro caso, en el de David Hernández más todavía, me imagino, y en el de la mayoría de las empresas ya no existe. Lo local ya es la Unión Europea. Esa es la parte local donde por fortuna no hay fronteras, es más fácil la comercialización y la puesta en mercado del producto, la legislación es más homogénea y por tanto, bueno, no tan homogénea como nos gustaría, pero más homogénea y por tanto podemos entrar. Ese es el mercado ya local. Luego ya empieza el de fuera de la Unión Europea, que ya es casi lo que llamamos internacional. Entonces, de hecho, me viene a la mente la primera frase que todavía lo tengo aquí, cuando dijo Jesús lo de las GMPs, Alemania, no sé qué, digo yo, madre mía, el lío burocrático, el lío regulatorio de todo el sistema, ¿no? Entonces, sí que hay un tema que muchas veces ocurre, que es que tienes un producto fenomenal, maravilloso, funcional, pero la legislación de cada país manda. Y por tanto se te queda parado, lo cual con tiempos y en el caso de la empresa y en el caso público debería ser igual, el tiempo es dinero, con lo cual pierde su prioridad y incluso en ocasiones su novedad, ¿no? Entonces, bueno, simplemente resaltar que los mercados locales, considerando local Asturias o incluso España, ya en empresas tecnológicas no existen. Ya han pasado a la prehistoria. Pero sí que hemos visto, ¿no? Ahora, con el caso de la pandemia, también volviendo a ella, que es posible agilizar las cosas, ¿no? Bueno, pero hasta un cierto punto y no para todo. Sí, a ver, tal como ha dicho David, nosotros en CENIF el principal problema es el aspecto regulatorio. Es el principal problema. Ahí, lo que pasa, contamos con socios a lo largo de toda Europa, es un proyecto de 15 millones de euros.
y la planta piloto está establecida en una empresa mediana grande. Entonces eso hace que todo se simplifique, pero es el principal problema, es el aspecto regulatorio en el tema de nanoformulaciones. Aunque es verdad que las vacunas han allanado mucho camino. O sea, ahora los desarrollos, las aprobaciones por parte de la EMA van a ser más ágiles que lo que venía siendo hasta ahora. Ya, bueno, pero es verdad sí que hay que los tiempos, la legislación, ¿no? Bueno, Borja también decía, ¿no? Todo el sistema garantista, bueno, que está bien por un lado, pero por otro lado, claro, obliga a determinados tiempos, sin duda. David, y vosotros, bueno, desde vuestra empresa, ¿no? En relación, bueno, todo el modelo que puede darse en Europa y qué apoyos creen que puedes hacer falta aquí para desarrollar grandes empresas y el desarrollo de todos estos nuevos materiales. ¿Cuál es vuestra experiencia y tu opinión en este sentido? Bueno, a ver, yo creo que podría decir un resumen de todo lo que hemos hablado aquí, y por centrar un poco en tres puntos. La formación, ¿vale? Apoyo desde las instituciones a una formación adecuada y bien enfocada hacia la cultura empresarial, y retención, en este caso hablando de nuestra región, pues retención del talento. El apoyo institucional, por supuesto, económico en las primeras etapas de la andadura de una empresa, y aquí, bueno, se entiende un poco las dificultades que pueda haber o no, pero depende también un poco de los gobiernos al nivel que sea, tanto europeo, nacional, regional, ¿vale? En cuanto a ayudas, y un poco la estrategia también que puedan tener estos gobiernos de diversificación o de especialización o focalización en tecnologías. Depende un poco de esa estrategia, de que se quiera pues diversificar en diversos sectores, que implica pues menos riesgo, ¿vale? Pero bueno, también seguramente para la región pues un poco menos retorno, o que se quiera especializar en sectores concretos, que implica pues más riesgo porque de algún modo estás apostando por sectores específicos, pero bueno, normalmente suele venir acompañado también de mayor retorno. Entonces, en función de eso, pues sería un poco la ayuda a este tipo de empresas que están empezando, que pudieran buscar su hueco en función de las ayudas, sobre todo al principio. Y luego, por último, pues bueno, creo que lo hemos comentado también, que a nivel de empresas, de grandes empresas, de multinacionales, que me preguntas también un poco, pues bueno, que se puedan definir esas necesidades reales de mercado para enfocar un poco esa investigación o esos desarrollos a algo que realmente pueda después pues llegar al mercado. Hablaba Ana, creo, también de materiales que pueden ser muy novedosos, pero con muy poco recorrido. Lo que pasa es que, bueno, en el mundo de los materiales también es cierto que bueno, como en todos los sectores, es cierto que, bueno, que también al principio algo que se cree que puede funcionar para esta aplicación, pues de repente despunta hacia otra. Pero sí que es cierto que el compromiso, yo creo, un poco desde de las empresas debería ser enfocar un poco, plantear también, ¿vale? Plantear y por qué no y proponer, pues esas necesidades que pueda tener el mercado en sectores concretos para fomentar que esa investigación, tanto a nivel institucional, a nivel público, como incluso a nivel privado, pues pueda venir un poco dirigida hacia lo que realmente se cree que se va a poder necesitar. Sí, bueno, yo creo que bueno, yo me quedo con un mensaje no optimista en el sentido bueno, de que está claro que es necesario, ¿no? Esa colaboración, ese trabajo conjunto, ¿no? De las propuestas de las empresas, la participación de la investigación, ¿no? Y que juntos, ¿no? Como decía Jesús, ¿no? En un mismo espacio, trabajando juntos, ¿no? Que será la forma de que se puedan alinear, ¿no? Estos dos caminos de investigación y empresa, que no cabe duda que tienen que ir de la mano, ¿no? para poder avanzar y responder a los retos a los que nos enfrentamos. Tenemos que ir terminando, pero nos queda, yo creo, un minutín a cada uno para que, bueno, vuestras conclusiones finales o vuestra perspectiva de futuro final o cómo lo veis, hacia dónde vamos a ir como región, como investigación, como empresas. Ahora, si quieres, empezamos por ti. Bueno, pues yo diría que
Lo fundamental, yo resaltaría la multidisciplinariedad como única salida para afrontar los retos, entendiéndola en su amplio sentido de la palabra. Campos, formaciones, sectores, la implicación de muchos actores, digamos, para poder resolver un reto. Es el único camino, el acercarnos y hablar y colaborar. Gracias. Carmen. Sí, yo coincido también que la multidisciplinaridad es importante y el diálogo, como por ejemplo este foro en el que estamos hoy, donde sea posible, pues especialistas de distintos campos, empresa y a nivel de las instituciones, tener un diálogo y encontrar ese lenguaje que nos hace falta a todos. Yo creo como que va a haber una mirada ahora hacia la biotecnología entendida pues como conjunto, ¿no?, de tecnologías y biología solucionando problemas. Y bueno, pues como secretaria del Instituto de Biotecnología de Asturias, pues me gustaría de alguna forma impulsar también esa mirada dentro de Asturias, que tenemos un instituto y posibilidades desde ahí para resolver problemas de la sociedad. Creo que el diálogo es una palabra clave en todo este tema. Sí. Jesús, tú con esa gran experiencia que acumuláis en vuestro grupo de investigación. Sí, bueno, yo una cosa muy sencilla, es sin ciencia no hay innovación, sin innovación no hay desarrollo. Y tenemos que allanar el camino entre el científico, el tecnólogo y las empresas para poder ir de la mano y poder ir avanzando en este campo. David Fernández, David Evia. Yo definiría un poco mi conclusión en la necesidad de estrategias claras. Somos diferentes actores, estamos todos de acuerdo en que tenemos que hablar más y que intentar entendernos mejor. Y creo que, que si existe de algún modo alguna estrategia que nos diga que este es el camino correcto, que nos dé herramientas para fomentar sobre todo el diálogo, me estoy centrando un poco más en ese diálogo, pues yo creo que sería lo ideal, que todos sepamos que esto que estamos identificando que es real y que lo necesitamos, que se englobe dentro de una estrategia en la que nos sintamos cómodos y que podamos de algún modo seguir y saber que estamos haciendo lo correcto porque está definido un poco de este modo. Una estrategia coherente yo creo que sería lo ideal. Nada, yo indicar, ya que casi todos somos químicos o medio químicos, Borja, te echamos fuera del club, indicar que una disolución reguladora, un buffer, tiene distintos componentes y por sí mismos, de forma individual, no hacen nada, de forma conjunta son capaces de conseguir una función. Esto es lo mismo, necesitamos mezclarnos, necesitamos interaccionar para conseguir un objetivo común. Incluso aceptamos a biólogos, es decir, es de todo. Es un biólogo con una gran aproximación química, ¿verdad que sí? Sí, fíjate que los químicos hasta me dieron un premio, o sea que algo bien haré. Bueno, nada, pues yo creo que el diálogo es fundamental. Al final, un gobierno decide dónde orienta sus recursos en base al diálogo, debiera hacerlo, en base a escuchar a las diferentes partes que estáis aquí, diferentes actores con diferentes, además, intereses, pero yo creo que hay un nexo común y a lo mejor puedo, pues no sé, me puedo ir a la ecuación esta de Michaelis-Menten, ¿no? La de los enzimas, es decir, esa relación entre investigación, desarrollo e innovación realmente no es unidireccional, ahí hay constantes, ¿no? que definen la velocidad de la reacción y que hace que vaya para un lado o para otro. Entonces yo creo que tenemos que estar ahí. El gobierno tiene que estar ahí tratando de acompañar en el riesgo en las partes donde más riesgo hay, es decir, cuanto menos maduro tecnológico y tratando de que esa investigación se convierta en cosas tangibles, llámese empresa, llámese producto, llámese licenciar una patente.
bueno, pues a la mayor celeridad posible. Yo creo que hay mecanismos, lo que pasa que como siempre, es decir, si uno, fijaros cómo lo hace Europa, ¿no? Europa está perfectamente definido cómo se te evalúa, cuándo se te evalúa y cuándo empieza tu proyecto. Bueno, pues eso lo que requiere son herramientas, ¿vale? Entonces, es en lo que estamos y como digo, el feedback que recibimos de vosotros es muy importante, ¿no? Para definir bien esta estrategia. Bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra participación, por vuestras tan interesantísimas aportaciones y nada, ya sabéis, el transfer queda grabado, o sea que seguro que tendremos muchas futuras visualizaciones y contactaremos con vosotros de nuevo, porque el tema es tan interesante que seguro que da para otros transfer que podamos volver a reunirnos y hablar. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego. Chao, hasta Gracias, luego. hasta luego. Hasta luego.